106.5. Bueno, José, estábamos hablando de millones de dólares. Vamos a hablar de millones de euros en un casito que tenemos aquí. ¿De euros? Sí. De euros. Y permíteme 30 segundos, Julio, antes de pasar esos billones de euros, informar que se necesita plasma y plaquetas AB positivo para la niña caramba. Chelsea Josefina Guzmán Montero, de 4 años, pobrecita. que está luchando entre la vida y la muerte. Atención, Está en la Tati Plaza Guzmán. de la Salud. El contacto, su padre, el señor Guzmán, 849-407-8765. Repito, plasma y plaquetas AB positivo para la niña Guzmán Montero, de 4 años. Su padre, el señor Guzmán, 849-407-8765. Atención, Tati Guzmán, para que recuerdes que debemos acelerar el proyecto que te llevé sobre el banco de sangre electrónico, para que ningún dominicano, nunca más complementado esto con el programa de servicio público preferencial para los donantes, nunca más los dominicanos estén pasando por la calamidad de estar llamando a los medios para pedir sangre. Bueno, señores, hay un caso en La Romana de un joven que se llama Joely de Sena. Él está acusado de estafa por el pelotero de Asa, ¿no? Alejandro de Asa. Alejandro de Asa. Y entonces aquí están los abogados de Joely de Sena, que tienen una historia distinta sobre el asunto de la estafa que alega Alejandro de Asa. Así es que están con nosotros Manuel Sotolara y David Ruiz. Sí, adelante, sí. Sí. Alejandro de Asa no juega ya. Sí, gracias, buenos días. Efectivamente es un caso muy lamentable, porque es un caso donde a la víctima se ha convertido en criminal para encubrir el crimen del auténtico criminal, valga si redundo. Ocurre que Pero escucha este caso antes de irte, escúchalo unos minutos. Mira, ocurre que Joely Docena, un muchachito... Manda excusa, una comisión de interior y policía. Pero escucha esto de 3 millones de euros para que tú Eso va a ser breve. Va a ser breve. Seguridad, interior y policía, quédate. Las masas te reclaman. No tengo un paquete de mensajes. Para que tú veas cuánto había en una caleta. Mira, una caletica. Oigan de qué se trata. Sí. Este es un muchacho de la calle, limpiabota, de niño, en la adolescencia, parqueador de vehículos. Se refiere a Joely de Sena. Ese es Joely Docena. El millonario. No, el joven acusado. El joven acusado. Sí, ¿Qué edad tiene ese joven? Ese muchacho se encuentra con un nacional italiano. ¿Qué edad tiene ese joven? Hoy tiene 24 años. Él tenía una relación. Él tenía una pareja que era un viejo italiano. Así es. Ok. Julio, pero tú lo dices así como... Sí, claro. Mira, Quédate un viejo italiano. Ese muchacho siendo aún menor de edad. Sí. Oye, ese italiano lo descubre parcando vehículos en un hotel de La Romana. Sí. Y compró. Se meten en una relación y ese italiano que manejaba mucho dinero en efectivo, le daba dinero a ese muchacho. Y él se lo entregaba al pelotero Alejandro de Asa, porque ese muchacho no tenía ni siquiera acta de nacimiento. Pero él se lo entregaba, hijo de una dominicana que muere siendo él un bebecito, y de un haitiano que... Usted dice que el dinero que le entregaba al pelotero, el italiano le entregaba dinero a Decena. Sí, así. Y él a su vez se lo entregaba al pelotero. Su héroe, que los dos son del Guaymate. El muchacho no tiene ni una almohada. ¿Por qué se lo entregaba? Es la pregunta. Porque lo veía. Hay dos momentos. ¿Se lo entregaba para negociar o se lo entregaba por cortesía? No, hay dos momentos. Vamos a dejar que le explique la cosa. Explica la historia. Vamos a dejar que le explique bien. Entonces, cuando el italiano le da ese dinero, los primeros 50.000 euros se lo da cuando cumple años ese muchacho. Después se tatúa el nombre de... 50.000 euros. Un regalo de cumpleaños. Sí. Después ese muchacho se tatúa en el brazo derecho el nombre ese muchachito era como un chapeador. Sí. Se tatúa, era su pareja sentimental. Oye, José, se tatúa el nombre del italiano en un brazo y él le da 150.000 euros más. Y después se tatúa el nombre en otro brazo. Pero ese tatuaje tiene un buen precio, 150.000 más. Es más, ya de Asa tiene de ese muchacho. ¿Cuánto tiene? 1.600.000 de ese muchacho. Que estamos hablando como 50 millones de pesos. No, pero espérate. Entonces se supone... Deme un segundo.
fondos para edificarlo. Se muere el italiano. Ok. Y él va con DEASA al lugar de residencia de él y su pareja, que es el italiano, y buscan donde él sabe que está el dinero, en una cisterna. Ahí hay un dinero en una. ¿Y a qué se dedicaba ese italiano? Guardaba dinero en cisterna. ¿A qué se dedicaba el italiano? A eso vamos. Entonces, ese muchacho que no sabe contar. Y además en ese momento de atribulación, porque ese muchacho, el italiano muere en Italia. Entonces, él le entrega ese dinero a DEASA y DEASA se lo lleva y lo llama 2 horas después. Y aunque no supiera contar como cuánto usted cree. No, lo que dice DEASA que había, porque DEASA se llevó, él dice, el dinero lo montó en una X6 blanca de DEASA y se lo llevó a su casa. Me llamó como 3 horas después y me dice, hay 3,5 millones de euros. Había en esa. Entonces y ya él tenía como más 400,000. 1.6 que tú tienes mío, ¿cuántos son? Son tantos. De euros, más o menos. Entonces le dice, coge 300,000 y le regala 300,000 a DEASA. A DEASA. Euro. Sí. Sigue recogiendo dinero y se lo sigue entregando a DEASA, porque DEASA le dice una cosa, bueno, tú no puedes justificar además este dinero. Tú me lo entregas y yo te lo transfiero a tu cuenta. DEASA lo lleva a la junta, él tiene testigo donde quién lo llevó. ¿El muchacho tenía una casa en Casa Campo? El italiano. Ajá. Sí, claro que sí, tenía muchos inmuebles. Y entonces, cuando lo... Perdón, ¿y esos inmuebles a nombre de quién están? ¿Quién que se quedó con ellos? ¿Quién los administra? ¿Quién los gestiona? DEASA tenía conocimiento de esos inmuebles, pero la cuestión es que DEASA le transfiere 2.6 millones de euros, de dólares, de su cuenta del banco. Al muchacho. Del Banco América. Eso está documentado y lo tiene el Ministerio Público. De America Bank. A la cuenta Banreserva. Que DEASA mismo le ayuda a aperturar al muchacho, porque DEASA que le ayuda a sacar la cédula a ese muchachito. Son de Guaymate los dos, una comunidad de la Romana. Sí. Okay. ¿Y qué ocurre? Que él llama a DEASA porque se entera que DEASA tiene un problema en Nueva York y que ha tenido que pagar unos 4 millones de dólares allá por un problema con una menor. Y le meten chisme, le dicen, mira, tiene problema con tu dinero porque has gastado... Él lo llama y dice, deposítame 2 millones de euros en mi cuenta. Le dice el joven. Le dice el joven a DEASA. DEASA lo convence, no, faltan algunos juegos aquí, cuando yo termine vamos allá. Entonces, una vez aquí DEASA lo cita el 15 de noviembre de 2016, año pasado, al cruce de Chabón, que es una carretera de ocasional tránsito en un bosque. Y se hace acompañar de Ale el Sicario, de Roberto Bartolo y de un tal Mamaíta, con el propósito de ejecutar ese muchacho. ¿Al muchacho? Sí, para quedarse con eso. Pero antes... No, pero esto se ha planteado en el tribunal. Esto está... Claro, esto es una querella que está depositada. Pero la querella plantea, usted está acusando de DEASA. No, mira, de secuestro. Sotolares, ¿qué año fue eso? Eso el 15 de noviembre del año pasado. El año pasado. ¿Lo acusan de qué? Disculpe, de secuestro. Pero oigan esto. Vamos a ver. Oigan esto, antes de DEASA decidir, oye, no se sabe qué planes tenía, pero andaba con Ale el Sicario. No, yo te voy a decir que él era los planes porque hubo una tentativa. Oigan esto, antes de convidarlo, no sabe con qué planes. Oigan esto, había un sicario. Señores, antes de convidarlo a ese sitio, sí. DEASA falsifica 10 contratos de propiedades inmobiliarias para una vez ejecutar ese muchacho, quedarse con esas propiedades. Con la villa, el centro cervecero en Casa de Campo y todo eso. El hotel, todo. Que ese muchacho, porque sabe que el muchacho se va a quedar con eso a la otra raíz de la muerte. Pero una vez lo convoca. Pero discúlpeme, tampoco habían elementos legales para que el propio muchacho, pareja del italiano, se quedara con eso. Bueno, porque ese es otro tema. La cuestión, porque a nombre de quién estaban esas propiedades, del italiano. Alguna a nombre del italiano y alguna a nombre de Joel y ya. Sí. Porque ya el italiano se la había transferido. Es italiano. Pero oigan esto, señores, pero oigan esto. Pero oigan esto. Nos ha dicho a qué se dedicaba ¿Qué es lo que ocurre? Que Joel se presenta al cruce de Chabón el 15 de noviembre en compañía de un menor cuyo nombre omitimos por razones legales. Cuando llega DEASA, que es el último en llegar a la escena, de inmediato agrede a Joel y le dice al sicario, encárgate de ese, señalando el menor. ¿Y el menor en la noche sale campo, ya oscureciendo como a las 6 de la tarde, sale campo travieso a correr, le disparan, no logran empatarlo y el menor se le escapa de la escena. Y le vocea, no lo mate DEASA, que yo te conozco, o sea, que no matara a Joel, le dice el menor. Entonces, DEASA, no obstante, que tiene al menor para ejecutarlo, le dice a Alex Espíritu Santo, el sicario, ejecútalo tú. Ahí interviene Roberto Bartolo, el mando de DEASA, y dice, no podemos matarlo porque el chamaquito se fue y iba a hablar. O sea, no estaban de acuerdo los delincuentes. No, un asunto cautelar, le dijeron, no, el chamaquito se fue y iba a hablar. ¿Y DEASA estaba ahí? Claro, DEASA fue que lo golpeó. Ese muchacho llega en un Porsche Panamera azul 2012. Y el chamaquito en un Panamera. Sí, bueno, pero estamos hablando del parqueador de casa. Claro, pero estamos hablando del progreso. Pero una pregunta que se quedó en el aire. Pero oigan esto. Señor Soto, disculpe, una pregunta que se quedó en el aire.
aire, importante para seguir la secuencia. ¿A qué se dedicaba ese italiano? Ese italiano, sí. Él tenía hoteles ahí, tenía muchas propiedades. No sé por qué manejaba dinero en efectivo, porque hasta ahí nosotros no hemos llegado. Nosotros hemos llegado al aspecto penal de este muchacho. ¿Y qué tiempo tenía el italiano aquí en el país? ¿Usted sabe más o menos? menos? El italiano murió ya. Sí, pero ¿qué tiempo tenía en el país? Más o menos. Eso es así. Ahora, ¿cuál es la situación que nosotros tenemos? Es que cuando ese muchacho lo va a poner la querella el día siguiente, el 16, al Ministerio Público, está todo el mundo buscando a DEASA. El coronel, el Ministerio Público, porque él llega con la cabeza rajada de un pistoletazo que dice él que fue DEASA que se lo propinó. Pero cuando DEASA aparece que entran a ese muchacho y lo acusan de que esa transferencia de fondos que le hace DEASA, 24 transferencias por 2.6 millones de dólares, era para un supuesto proyecto inmobiliario que ese muchacho iba a desarrollar, un analfabeta. Sí, di que un proyecto inmobiliario, que bajo ese pretexto él estafó a DEASA. Y con ese ardid invirtieron la carga, la investigación y metieron preso a ese muchacho. Nosotros en La Romana, que y no ahí tenemos, la fiscalía fue cómplice de eso. No, mira, la fiscal de La Romana. No. Mira, en el teléfono que le ocuparon a Joel y el día que lo apresaron, que lo dejaron preso en la fiscalía, hay notas de voz que dan cuenta de dos elementos fundamentales. ¿Qué dicen? Donde DEASA dice, yo no te voy a robar tu dinero, con lo que se prueba que no hay una estafa, que la víctima es Joely. Y otro que da cuenta del dinero que le dieron al Ministerio Público ahí. Pero esos teléfonos lo tiene el Ministerio. Dinero al Ministerio Público de DEASA. Eso dice la voz de DEASA en ese audio, según dice mi cliente. Se oye claramente. Ahora? Está preso en una cárcel donde el muchacho, cliente tuyo. Claro, tiene 7 meses preso para encubrir el crimen de DEASA. No, pero ¿Y DEASA? Jugando pelota y viviendo la buena vida, porque él tiene comprado el Ministerio Público. No, él está para Tijuana, México ahora, en una liguita por ahí. El Mayor League jugaba que nos agrega en este caso, adelante. Liga menor. Explica la situación que hay con el Ministerio Público. Perdón, antes de que tú entres. Sí. Los elementos que han citado ustedes aquí son suficientes como para que nosotros llamemos al Ministerio Público, porque esto no puede ser. El muchacho tiene 7 meses preso y acabamos de presenciar una audiencia. Así es. Revisándole medidas de coerción a personas que lo que tenían eran 2 semanas presos. Y este tiene 7 meses. Este no tiene boleto. Pero espérate, ustedes han pedido revisión de coerción. No es que lo golpean a él y a él es que lo meten preso. No, y él está diciendo que dieron cuarto. Disculpa, José. Es importante, señores, destacar lo siguiente, que en ocasión de la medida de coerción, que le conocen a nuestro patrocinado, Joely Docena, en fecha 22 de diciembre del año pasado, es decir, 2016, tanto el Ministerio Público como ¿Pero él es cliente suyo o ustedes lo patrocinan? Sí, él es David Ruiz, abogado. Ahora se dice que patrocina. Es su cliente. Eso es como lo de ustedes Odebrecht, patrocinarlo a ellos, ustedes tienen que pagarle a él. Bueno, en el Ministerio Público y la parte creyente en el proceso, Alejandro DEASA, el pelotero, aportaron un conjunto de contratos de venta donde supuestamente Joely Docena le transfiere, le vende a Alejandro DEASA un conjunto de propiedades inmobiliarias cuya firma fueron falsificadas por DEASA. ¿No se lo pagó? ¿No se lo pagó? Por supuesto que no. ¿Y cómo saben que fueron falsificadas? Pero además, eso lo vamos a establecer ahora, pero además aportan el equivalente a 24 constancias, recibos, donde consta la transferencia del Banco norteamericano al Banco de Reserva, donde estaba la cuenta de Joely Docena. Esas pruebas fueron aportadas. De la suma de esas 24 transferencias, se desprenden un total de 2.6 millones de dólares. 2.6 millones de dólares. Que resulta que ante el intento fallido de asesinar a Joely Docena y el secuestro, el cual fue objeto, ante la situación de escape, que se convierte en un testigo estrella. O sea, el cliente de ustedes se escapó. No, él fue con un menor a la escena. Él fue con alguien más. Al escaparse el menor, no pudieron ejecutarlo. Al escaparse el menor, como no pueden ejecutar un cabo suelto. Su empresa, su plan criminal de sicariato, ellos deciden en un concierto inteligente de voluntad no ejecutar a Joely Docena toda vez que hay un testigo
estrella que sale por el bosque, señor Ruiz, por el monte. Sí, ¿cómo, sobre todo en términos judiciales, el Ministerio Público, cómo justifica y documenta la acusación en contra de un joven que, partiendo de lo que ustedes dicen, es una víctima? Entonces, ¿cómo el Ministerio Público participa ahí? Precisamente. Se trata conforme a las pruebas que tenemos nosotros, de un concierto de voluntades ilegales, perversas. Sí, pero usted dice un concierto de voluntades. Yo me traslado a la Sinfónica de Viena. Él dice que el Ministerio Público vamos a darle datos concretos. Vamos a darle datos concretos a ustedes. Dice que el ustedes. Ministerio Público es cómplice de Por supuesto que sí. Incluso entre las pruebas que estamos sometiendo y que están pendientes, que el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología analicen desde el punto de vista forense, que fue una proposición de diligencia de nosotros. Se tratan de notas de voz donde el hermano de Alejandro de Asa, Bartolo de Asa, y otros de los implicados en el proceso le hacen llamada tanto a una pareja sentimental de Joely de Sena como a su hermana Jacqueline, donde consta la presión y la amenaza de que si Joely de Sena no acepta la suma de dinero equivalente aproximadamente a $1.500.000, porque es el caso más raro donde la supuesta víctima de estafa, el victimario que es Alejandro de Asa, a través de intermediario le está ofreciendo que acepte la suma de $1.500.000 para que éste le firme un conjunto de documentos que le va a hacer llegar a través de sus abogados. ¿Cómo ustedes se enteran del intento de asesinato y que había un tal Alex el sicario? ¿Cómo ustedes se enteran de eso? Miren lo que pasa. Miren qué es lo que pasa. Este es un documento, este es un expediente que está documentado. Nosotros le pedimos al Ministerio Público y le suministramos tres teléfonos donde están las notas de voz y donde están las grabaciones, porque a una de las muchachas yo le descargo un software que graba la llamada. ¿Cómo fue? Le descargamos un software en el teléfono donde ella recibía las amenazas y ahí está grabadas las amenazas que le hacían y las propuestas que le están haciendo a ese muchacho desde la cárcel de que acepte $1.5 millones para dejar eso así. ¿Cómo ustedes documentan el intento de asesinato? Bueno, Joelito es un testigo de excepción. Le hemos pedido ya al DICA la triangulación de los teléfonos que por la antena tiene que darle en ese lugar, por la cerda, tiene que darlo a todos juntos a esa hora ahí. Pero además, el vehículo Panamera que se llevó de Asa de la Escena estaba financiado en un dealer de aquí del distrito. Se llevó el carro porque hay unos documentos donde él le reconocía 3.5 millones de euros en ese vehículo y se llevó la prueba en el vehículo. Ahora bien, pero oigan qué prueba se desprende del carro. Es que ese vehículo estaba financiado por un dealer y el dealer le puso una querella de Asa y de Asa lo entregó el carro. Que es una prueba que el Ministerio Público puede buscar. O sea, de Asa le devolvió el carro al dealer. ¿Y cómo el dealer el carro termina en manos del menor? No, nunca en el mano del menor. De Asa se lo lleva en la escena del crimen, pero la víctima le dice al dealer, mira, el carro que yo te debo a ti, se lo llevó de Asa cuando me iba a matar. De Asa le pone una querella. Yo estuve consultando con unos colegas de La Romana y parece que el caso es como más serio de la cuenta, porque hablan de que hubo una real estafa al pelotero de parte de llamados hijos de papi y mami, y ahora se quiere acusar al cliente de ustedes. Además, señores, dice, aquí lo que se dice es que hay una banda de hijos de papi y mami que estafaron a ese pelotero y quien está pagando la cuava es ese muchacho. Pero hay otros nombres sonoros que se mencionan y que están cobrando mucho dinero, pero que las autoridades no le marchan a eso. ¿Y cuáles son los nombres, Marilena? No me dijo eso, bueno, le digo, pero le das crédito a eso yo le sumo. Joely también estuvo preso por agredir a una persona en una discoteca en La Romana. Eso es así. Y supuestamente para él liberarse de ese tema judicial, él le dio $1 millón o de pesos a la supuesta víctima. Él salió con una garantía económica de 8 millones en efectivo y desinteresó a la víctima. Entonces, José, disculpa, ¿por qué de Asa? Un pelotero, tiene sus ingresos, tiene su reputación, cual sea. ¿Cuál sería el móvil para él involucrarse en esto que no es solo un robo o una estafa, sino también un intento de asesinato? No, Julio, una cortita mía. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué involucrarse en todo esto? En el caso del pelotero. Lo que pasa es que el pelotero tiene una fortuna en sus manos de ese muchacho y luego la ambición es que lo lleva
al plan de que si lo ejecuto me quedo con todo. Doctor. Es ahí que se ve envuelto en eso, porque ese muchacho con todo ese dinero en la mano que no lo puede justificar, analfabeto, no tiene cédula, no tiene familia, no tiene nada, ¿cuál es su héroe? Y su compañero de barrio, porque son de Guaymate los dos. De ASA lo conoce desde que nació porque él es más joven que Doctor, de ¿no ASA? se supone que los bancos cada vez que le depositen una suma superior a los $10,000 según la ley de lavado, ahora lo subieron a 15, tiene que notificar a las autoridades monetarias y financieras? Cuando un pelotero de Grandes Ligas como de ASA hace una transferencia no se investiga. Si lo hago yo, sí. Sí, porque depende. No, el de ASA de antes. Pero el de ahora no, doctor, es un jugador que no tiene contrato. Es importante ya aterrizando, señores, puntualizar que como consecuencia del comportamiento. La ley dice que excluye a los peloteros. Señores, gracias. Como consecuencia, es importante puntualizar, a modo de conclusión de manera breve, que como consecuencia de ese comportamiento del Ministerio Público, carente de objetividad, carente de transparencia, nosotros nos hemos visto en la obligación, primero, de recusar el pleno completo del Ministerio Público de la Romana y segundo, presentar una querella formal disciplinaria ante Inspectoría General de la Procuraduría General de la República, de la fiscal titular de la Romana y otros fiscales en virtud de la prueba que tenemos, de la cual se desprenden tipos penales de soborno en contra de esas autoridades. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Nada más decirte, Martínez Pozo, que después de la recusación, esa fiscal titular de la Romana, Reina Yaniri Rodríguez Cedeño, sigue instruyendo. De hecho, retiró del INACI la prueba de las experticias de una forma sospechosa. Y ante ese comportamiento, el Ministerio Público, al más alto nivel que está apoderado, la Procuraduría, Inspectoría, litigación, no han hecho absolutamente nada, manteniendo indefensión. Cambio fuera.